nos sentimos muy contentos por la acogida que viene teniendo esta serie de webinars, de videoconferencias para ustedes relacionados a los temas de reactivación económica y las MIPES. Como ustedes también podrán ver en la página de Indecopi, pueden encontrar también los próximos eventos o algunos de las grabaciones de las videoconferencias que ya hemos realizado. Puede ingresar a www.indecopi-medio escuela-medio-indecopi.edu.pe, donde pueden verificar, pueden ver también las publicaciones electrónicas, pueden ver diferentes programas de radio escuela y, como les comentaba, estas videoconferencias. Sin más, tengo el gusto de poder dejar ante ustedes, en primer lugar, a la señorita Adriana Rabe, quien es directora ejecutiva de la empresa Primeco, abogada colombiana especialista en temas de propiedad intelectual, y al doctor Gabriel Benítez, coordinador legal de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, efectivamente, como mencionó José, vamos a dar inicio a una de las conferencias que se vienen dando a lo largo de todo este distanciamiento social. Hoy día vamos a conversar sobre la buena gestión de la propiedad intelectual para las MIPES, y vamos a hacer énfasis precisamente en las MIPES debido a la relevancia que están teniendo los emprendimientos a lo largo de toda esta crisis sanitaria, esta crisis de distanciamiento, que ha obligado a muchas personas a tener que adoptar decisiones de emprender un negocio propio por distintas consecuencias producidas precisamente por esta pandemia, ¿no? Para tener una pequeña idea de lo que representan las MIPES en el Perú, para el año 2019, según la encuesta nacional de hogares del INEI, las MIPES representaron el 95% de la cantidad total de empresas peruanas que salen al mercado, 95%. Veamos la relevancia con ese 95% de lo que pueden significar las MIPES para el intercambio económico de los bienes y servicios en el país, ¿no? Y emplearon casi al 48% de la población económicamente activa. O sea, veamos la relevancia en el mercado y la relevancia como generadora de puestos de trabajo. Evidentemente, este año 2020 probablemente sea un año que jamás olvidaremos por todas las consecuencias negativas que nos ha traído esta pandemia, especialmente a los países de nuestra región, algo que incluso todavía no terminamos de solucionar y que esperamos no tener las mismas consecuencias que ha tenido Europa con esta segunda ola que se le llama. Esperamos que las previsiones de nuestros gobiernos hayan podido eliminar cualquier tipo de riesgo negativo para nuestra salud. Si bien es cierto, la salud es el bien que lamentablemente ha sido el más golpeado, no debemos dejar pasar que una de las consecuencias accesorias y tan graves y muy graves para todos nuestros países ha sido también las consecuencias económicas. Muchas empresas, muchos negocios, muchos emprendimientos se vieron afectados principalmente por esta consecuencia del distanciamiento social. Se tuvieron que parar inversiones en negocio, prestaciones económicas, muchos negocios dedicados a sectores en los cuales se sustentan precisamente la reunión de personas tuvieron que sencillamente dejar de funcionar, y eso evidentemente trajo una consecuencia muy grave, porque detrás de estos negocios hay fuentes de ingresos para muchas familias que soportan su ritmo de vida en base a lo que pueden recibir como parte de su prestación, como parte de su trabajo en estos negocios. Estas condiciones que generaron desempleo, que generaron desatenciones en muchos sectores, motivó a que muchas personas opten por empezar a generar sus propios recursos, ya que era imposible poder depender de una empresa o de un emprendimiento, de un negocio que sencillamente ya no podía estar en el mercado. Había que buscar la salida, ¿no? Había que buscar la solución a los problemas que se estaban presentando. Y si la parte negativa de lo que ya hemos mencionado, que es lo que probablemente nunca olvidaremos de este 2020, han habido también muchas cuestiones positivas, muchos emprendimientos, muchos negocios, muchas herramientas o alternativas novedosas o que van a solucionar muchos los problemas que para nosotros eran inexistentes hasta antes de esta pandemia, probablemente sean las que empiezan a marcar la pauta dentro de todo este gran universo
de nuevas normalidades, ¿no? Vemos cada vez más común el comercio de bienes y servicios a través de redes sociales. Los canales comerciales ya no son, al menos por ahora, físicos. Ha primado muchísimo el intercambio de bienes y servicios virtuales, donde la cercanía mayor que tengo con mi proveedor o con mi comerciante es que viene a dejarme el producto a la puerta de mi hogar, más de eso no. Y esto ha traído un gran volumen y una gran esfera de posibilidades para los emprendimientos, ¿no? De distinta índole, tanto en cuanto a bienes como probablemente también en el caso de algunos servicios, ¿no? La idea de poder conversar sobre lo que significan las MIPES para el desarrollo económico, para como alternativa de solución a los diversos problemas que se han ocasionado a través de esta pandemia, eh, es definitivamente relevante porque hoy día ustedes van a conocer y van a escuchar experiencias referidas a la API como alternativa de solución, o vamos a verlo como una alternativa de solución que puede convertirse en una fuente de empoderamiento, una fuente de enriquecimiento y como una fuente obviamente de alternativa también para competir en el mercado. Las MIPES pueden, como cualquier otra empresa, utilizar PI, pueden, como cualquier otra empresa, innovar, y eso definitivamente va a depender únicamente de lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? Espero que a lo largo del tiempo en el que vamos a estar hoy día conectados, podamos conocer con bastante entusiasmo lo que nos van a comentar eh, nuestras expositoras, que nos vienen con una gran riqueza en cuanto a su experiencia y en cuanto a su conocimiento respecto a este tema. Conozcamos lo que puede representar la TI como herramienta de desarrollo empresarial y sin más preámbulo, los dejo con Adriana Rabe, a quien probablemente unas palmas virtuales le van a dar la calurosa bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Gabriel, por esa bienvenida, por esa introducción, a todo el equipo de Indecopy y por supuesto a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Una calurosa bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que son los aspectos clave para una buena gestión de la propiedad intelectual. Quienes han seguido viniendo, haciendo un seguimiento de estos webinars, se han dado cuenta ya de muchos temas de gran importancia respecto a la propiedad intelectual como herramienta de reactivación económica. Hoy queremos hablar de esos errores más comunes y buenas prácticas. Es decir, a veces nos quedamos en lo procedimental, a veces creemos que la propiedad intelectual no es sino ir y hacer un registro y bueno, digamos que hasta ahí llega todo el proceso de gestión, pero en esta sesión nos vamos a dar cuenta que no, que requiere muchas más actividades alrededor de este tema para generar cultura, para que la propiedad intelectual realmente se convierta en esa herramienta poderosa que necesitamos para competir en el mercado. Entonces, si me permiten, voy a compartir en este momento la pantalla. Y me confirman, por favor, si están viendo correctamente. Bueno, me gustaría que Gabriel nos confirmara si se está viendo la pantalla, la presentación. Sí, Adriana, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de aspectos clave para la correcta gestión de la propiedad intelectual. Bueno, en esta primera parte vamos a ver aspectos transversales de propiedad intelectual, obviamente relacionados a buenas prácticas. También vamos a ver lo que tiene que ver con buenas prácticas en derechos de autor y vamos a finalizar con una modalidad muy específica, muy importante y también muy fácil de implementar, que son los secretos industriales. En la segunda parte de esta sesión vamos a tener a la doctora Mónica Ramírez, donde va a estar hablando de buenas prácticas en propiedad industrial, es decir, en marcas, en patentes, en diseños industriales. Así que sin más, vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con buenas prácticas en general, vamos a tomarlo como propiedad intelectual. Bueno,
No sabemos qué tanto conocimiento tienen ustedes, nuestros participantes, sobre propiedad intelectual, pero queríamos hacerles una aclaración de algo que tal vez no conocen de la propiedad intelectual y que es muy importante en términos de gestión. Lo primero es que la propiedad intelectual no es un concepto único. Ocurre muy habitualmente que los empresarios o los emprendedores, cuando se preguntan sobre el tema de propiedad intelectual, dicen como, ¿cómo puedo proteger la propiedad intelectual de mi negocio? ¿O cómo me puedo proteger ante la copia? Pensando que tal vez sea una cosa que hay que hacer. Y no, realmente la propiedad intelectual son varios tipos de protección que van a ser aplicables dependiendo de la creación de que estemos hablando. Entonces, cada tipo es un mundo aparte, tiene sus propios requisitos, tiene su propio alcance, tiene su propia duración. Sobre una misma cosa yo puedo tener varios tipos de propiedad intelectual, entonces está la marca, está el diseño o la estética, puede tener algún elemento de funcionalidad y eso también se puede proteger. Cada uno será un tipo distinto de propiedad intelectual. Entonces esto es muy, muy importante en temas de gestión, saber que la propiedad intelectual son varias cosas, no es un único concepto y no existe una varita mágica donde yo diga, sí, ya, protejo, registro como propiedad intelectual todo mi negocio. No, habrá que enterarse y revisar cada uno de los tipos de creación que quiero proteger para poder llevar a cabo este proceso. No obstante, la propiedad intelectual es un concepto que no es un concepto único, sí hay unas buenas prácticas que uno puede decir aplican para cualquier tipo de empresa que quiera estar involucrado en este tema y que necesariamente será así. Es decir, ya no se puede concebir una empresa exitosa que no tenga gestión de propiedad intelectual. Entonces, esto aplica para todos, para microempresarios, pequeñas empresas, medianas, grandes emprendedores. Ahora bien, ¿de dónde salen estas buenas prácticas? Pues de unos errores muy comunes que se cometen. El primer error, y ahora que estábamos hablando, que Gabriel estaba hablando sobre el tema de las empresas innovadoras, a veces queremos que nuestros colaboradores, que ahora ya pues los llamamos así, en general empleados, sean innovadores y nos ayuden a tener una empresa muy innovadora con productos nuevos en el mercado de la nada, ¿sí? Es decir, sin que esos colaboradores tal vez tengan un impulso para lograrlo. Y eso es uno de los errores más comunes que se cometen, que los colaboradores o los empleados que trabajan en nuestra organización, por pequeña que sea, eh, queremos que lo hagan solamente con el impulso de un contrato laboral o de un contrato simplemente de una remuneración básica que recibo. Y eso puede representar un problema. En un momento vamos a ver cuáles son las buenas prácticas para solucionar este tipo de problemas. En segundo lugar, la propiedad intelectual solemos someterla a periodos donde están ciertos directivos. Es decir, muchas veces la propiedad intelectual, esto es muy común, depende o está en cabeza de una sola persona o de una área que tal vez es visionaria, que tal vez ha visto el poder de la propiedad intelectual en otras experiencias y lo lleva a esa organización, empieza a gestionarlo y cuando sale la persona se paran todos los procesos de propiedad intelectual. Eso es un error muy, muy grave que se comete y es un error también muy habitual, que la propiedad intelectual sea dependiente solamente de un equipo de trabajo que esté temporalmente en la empresa. Y en tercer lugar, en términos generales de propiedad intelectual, yo creo que este es el error más común, es que pensamos que la propiedad intelectual solo es de los abogados y no es así. La propiedad intelectual es una actividad estratégica que va desde la gerencia hasta el área administrativa. Todos tienen que ver con la propiedad intelectual. Todos tenemos actividades de propiedad intelectual en una organización. Ya las vamos a mencionar, así que es un error muy común que pensemos que solamente va a depender del abogado externo que hemos contratado o si tenemos abogado internamente, pues solamente de esa área. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar este tipo de errores que cometemos en el día a día? Cuando estábamos hablando de esos colaboradores o esos empleados que realmente no hacían parte de actividades innovadoras, que no crean, que no les interesa porque dicen, pues al final es más trabajo y estoy recibiendo la misma remuneración. ¿Cómo lo podemos hacer?
creen una política de incentivos de la propiedad intelectual. Esto generalmente está muy arraigado a instituciones como universidades, que se puede ver normalmente. Las universidades tienen una política de incentivos a la propiedad intelectual. Cuando un docente patenta, le dan ya sea un incremento salarial o le dan un único pago, pero cuando vamos al sector empresarial no es tan común. Y eso también puede representar un problema porque las personas no tienen un incentivo para crear. Esto ya se ha hablado mucho en términos de sociedad, cuando yo hago partícipe a las personas que trabajan conmigo con unas acciones, por ejemplo, pero también puede ser extensivo a la propiedad intelectual. Si yo comparto un porcentaje de esos incentivos con mis colaboradores, se va a generar una mayor cultura de innovación y por lo tanto de propiedad intelectual, que va a redundar en nuevos productos, nuevos servicios y que tal vez vamos a tener una empresa mucho más competitiva, con mayores ingresos. Entonces, la recomendación número 1, general y transversal en propiedad intelectual, es que generen una política de incentivos, también en el sector empresarial. Segundo, estábamos diciendo que muchas veces la propiedad intelectual depende del directivo que esté en el momento en la empresa o del área encargada de propiedad intelectual que llegó y que tal vez sabe que es muy importante, pero cuando se van, se para el proceso de propiedad intelectual. ¿Cómo podemos mejorar esta parte? Haciendo gestión del conocimiento. La propiedad intelectual tiene que ser parte de la organización, no puede ser un tema transitorio o temporal dependiente de las personas que entran y salen, de la rotación, eso no puede ocurrir. La propiedad intelectual tiene que estar ahí, tiene que hacer parte del ADN, así seamos una empresa pequeña, no importa. Ya hemos visto a lo largo de todos estos webinars la importancia que tiene la propiedad intelectual para hacernos únicos, y eso solamente va a ocurrir si hacemos una gestión del conocimiento en el tiempo. Va a perdurar esa ventaja competitiva que hemos generado a partir de la propiedad intelectual. ¿Cómo podemos hacer esa gestión del conocimiento? Una de las formas más sencillas de hacerlo es generando unos manuales, por ejemplo. Cuando una persona entra y yo le voy a hacer una inducción o una capacitación de ingreso, puedo dentro de ese tema introducir la propiedad intelectual. No necesariamente cada vez que alguien entra la tengo que capacitar con una charla presencial, no, yo puedo tener unos manuales que hagan parte de esa gestión del conocimiento en propiedad intelectual. Si vamos un poco más a lo que está ocurriendo hoy, podríamos pensar en tener unos mini cursos de propiedad intelectual, ¿por qué no? Unos videos, un material que yo le pueda compartir, así como le comparto el tema de servicio al cliente, puedo hacerlo también en propiedad intelectual y eso me va a ayudar a generar unas muy buenas prácticas de cultura de propiedad intelectual. Y en tercer lugar, tenemos que involucrar a todas las áreas de la empresa, todas las áreas. ¿Por qué? Porque no solamente es el abogado. Sí, porque el abogado nos va a crear, por ejemplo, los contratos que necesitamos firmar con los creadores. Ahora vamos a venir con tema de contratos. Pero digamos que el abogado nos crea los contratos. Pero, ¿qué pasa si la persona del área de gestión humana, de talento humano, de área de personal, no hace firmar esos contratos, si no entiende la importancia de los temas de propiedad intelectual y su incorporación en la vida práctica, en lo cotidiano? Pues no estamos haciendo nada realmente. Podemos tener nuestras minutas, nuestros formatos de contrato muy bien hechas por el área legal, pero no están siendo implementadas. Igual ocurre, por ejemplo, con el área de marketing. ¿Qué pasa si esa área no tiene unos lineamientos claros de cómo crear marcas registrables? Pues de nada sirve que tengamos una marca muy linda, que sea muy sonora, pero que no se pueda registrar porque alguien ya la tiene registrada. O sea, vamos a tener una pérdida realmente, unas grandes pérdidas económicas. He visto muchos casos donde incluso los productos salen al mercado y teniendo jurídico en la empresa o teniendo un asesor, le llegó la marca cuando el producto ya está en lanzamiento y no se puede registrar. Entonces nos damos cuenta que la propiedad intelectual no es un tema operativo, sino que es un tema estratégico que involucra absolutamente todas las áreas. Por eso miren que todo esto está encadenado. Generar una política de incentivos para todos. Nunca podemos desestimar que una persona que trabaja en el área administrativa pueda crear o pueda inventar o pueda mejorar. Eso sería absurdo porque todas las personas tenemos esa capacidad.
Entonces, la política de incentivos, la gestión del conocimiento para que todos entendamos qué es lo que tenemos que hacer y por qué es importante. Y en tercer lugar, involucrarlos a todos. No es un tema legal en sí mismo o exclusivamente legal. Muy bien, eso es, digamos, en términos transversales de propiedad intelectual, resumimos tal vez los errores más comunes que se cometen y ahora vamos a entrar a dos aspectos específicos de la propiedad intelectual, a dos áreas, uno, los derechos de autor y dos, pues vamos a hablar de los secretos industriales al finalizar. En derechos de autor, bueno, solamente voy a mencionar algo muy rápido de qué es lo que estamos hablando con derechos de autor o a qué aplica esta materia, porque esto será pues materia de otro webinar. Aquí lo que queremos mencionar es que, bueno, los derechos de autor protegen las creaciones literarias, artísticas, musicales, y hay una muy, muy especial para el mundo que estamos viviendo hoy y mucho más post pandemia, que es el software, incluso las aplicaciones móviles, o sea, todo lo que tiene que ver con digital. Cuando estamos hablando de eso, las fotografías, los videos, todo ese contenido digital que estamos generando, estamos en el marco de los derechos de autor. Y ahí vemos que aplica absolutamente a todas las empresas, o sea, no puedo decir que porque el uso de los derechos de autor sea conexo, pues no me aplique. Es decir, no soy una productora audiovisual, entonces no me interesa el tema de derechos de autor, no, eso es equivocado. Los derechos de autor, como vemos, como están involucrados en todas esas actividades, por ejemplo, de publicidad, de promoción, que hacemos todos los días, pues siempre vamos a tocarlos. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en esta materia? Voy a empezar y creo que es bueno, de los más importantes. No se tienen contratos. Se deja todo a la informalidad o a que sea verbal. Y eso es un error muy, muy grave que se comete en derechos de autor. ¿Por qué? Básicamente porque la ley establece, en este caso, si no me equivoco, y me gustaría que en un momento Gabriel nos aclarara este tema, cuando haga pues como el cierre, establece que para ceder la propiedad intelectual se necesita tener contratos por escrito. Por lo menos así funciona en Colombia. Y si no fuese así, igual es muy importante que la gente sepa, es decir, los colaboradores, si yo contraté un artista, si yo contraté un productor, si yo contraté un desarrollador de software, es muy importante que la gente, que todos sepamos de quién es la propiedad intelectual. Es decir, si yo contraté un desarrollador, ese desarrollador tiene que saber que la propiedad intelectual va a ser mía como empresa, como pequeña o microempresa, que aparte me pudo haber costado mucho esa inversión. Si yo no firmo nada, la propiedad intelectual sería entonces de ese desarrollador. Imagínense la gravedad del asunto. O si yo contrato un diseñador, contrato a alguien que me produzca un video, toda la propiedad intelectual, si no cuenta con contratos por escrito, será entonces del autor como tal y no se va a transferir a la empresa. Entonces es muy, muy importante que dejemos esa informalidad a un lado y por lo menos en lo que tiene que ver con propiedad intelectual, tenemos que empezar a gestionar esta parte un poco mejor. Ahora bien, otro error, yo creo que de los más importantes, es que creemos que todos los contenidos que encontramos en Internet, ya sabemos pues que están relacionados con derechos de autor, son libres porque son gratuitos. Es decir, que cualquier persona los puede utilizar, simplemente veo una fotografía que me gusta en Internet, la descargo y eso se convierte en una pieza publicitaria. Nada más equivocado que eso, ya vamos a ver por qué. Y bueno, en tercer lugar, creemos que si contratamos a alguien y ese alguien comete un plagio, por ejemplo, o toma o usa elementos o contenidos protegidos por derecho de autor, pues el problema es de él. Y no es así. Realmente nosotros como empresa que está usando la propiedad intelectual somos responsables de los contenidos que estamos usando directamente para nuestro lucro. Entonces, no podemos pensar que este es un error muy común, que el problema es del otro. Es que si yo lo contraté y él está plagiando, pues entonces que lo demanden a él. No ocurre así en la vida real. ¿Cómo podemos solucionar entonces estos problemas? El primero, firme siempre contratos con los autores o con los prestadores de servicio que van a estar involucrados en la creación de obras. Eh, ya las cláusulas de propiedad intelectual como tal habrá que verlas, pero eso nos va a permitir tener seguridad
de quién es la propiedad intelectual. A veces hemos hablado mucho de cómo se protege, cuáles son los requisitos, pero hay una pregunta clave, ¿de quién es la propiedad intelectual? Eso puede generar muchos problemas de infracción. Puede ser que yo esté usando un software que yo mandé a desarrollar, pero que no tengo ningún contrato de cesión y que de pronto sea también, o sea, sea el desarrollador y yo estoy violando la propiedad intelectual. Es decir, no es un tema tan sencillo eh, para que simplemente lo dejemos en la informalidad. En segundo lugar, lo gratuito no es libre. Es decir, no porque entremos a Google, digitemos cualquier tipo de imagen que estamos buscando y la encontremos disponible, significa que la podemos usar. ¿Esto por qué ocurre? Básicamente porque el derecho de autor tiene un principio básico que aplica en todos los países, no solamente en Perú, no solamente en Colombia, sino en todos los países, y es que el derecho de autor se protege con la creación. Hay una pregunta que yo hago muy habitualmente cuando tengo oportunidad de interactuar en estas actividades, y es, por ejemplo, si hay una empresa que está utilizando una imagen que encontró en Internet y yo soy el autor, por ejemplo, ¿yo puedo ir a demandar esa empresa o no la puedo demandar? No he hecho nada, simplemente yo tomé la fotografía, la subí a Internet, a una red social y otra empresa viene, la toma y la usa para una publicidad, para una pieza publicitaria. ¿Puedo demandar o no puedo demandar? Y generalmente la respuesta que encontramos es que no, porque no hemos hecho el registro. Y eso es muy equivocado. Es decir, en derecho de autor la protección nace solamente con la creación. Obviamente hay que exteriorizar la creación, no se puede quedar en mi mente porque no sabré qué es, pero sin ahondar mucho en el tema porque no es el espacio, solamente tener en cuenta eso, atención. Y también creemos que porque no nos dice en internet que eso tiene derechos de autor, pues entonces no tiene. No, al revés. Solamente no tendrá o tendrá una licencia libre o tendremos permiso de usar algo si así lo dice expresamente el contenido. Si no dice, como ya estamos hablando aquí, la protección nace con la creación, pues tendrá derechos de autor, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. No pueden ir tomando cosas de Internet y simplemente utilizarlas desconociendo que existe el derecho de autor y cómo funciona. Y finalmente, de este tema de derecho de autor, hay que realizar una verificación de origen de contenidos. Sí, esto es una muy buena práctica cuando tenemos tercerizado o contratamos a otra empresa, por ejemplo, para que nos realice la gestión de, por ejemplo, de diseño o redes sociales, ¿sí? Ahorita pues que esto se volvió un boom, que ahora todos estamos vendiendo por internet, no podemos simplemente decir, voy a contratarlo y el problema es de la agencia que contraté. No. Y me ha pasado mucho que llega la empresa y me dice, no, es que quiero registrar estos diseños, digamos unos personajes. Ah, bueno, ¿y de dónde sacaron estos diseños? ¿Son originales? ¿No son originales? ¿Los hizo directamente el diseñador? No, no lo sé. Cuando vamos a verificar, simplemente los descargo de internet. Entonces, es un problema muy grave. Ahí podemos incurrir en unas sanciones muy grandes, unas infracciones. La propiedad intelectual tiene unas sanciones delicadas, puede ser un delito, me puede generar indemnizaciones. Entonces, es muy, muy grave que estemos utilizando contenido que esté violando la propiedad intelectual y adicionalmente no creer, pues, que porque yo subcontraté o contraté una agencia, pues ya, eso no pasa nada. No es posible que obviamente me demanden a mí porque yo soy la empresa, yo que fui quien contraté, soy la empresa que estoy haciendo público, estoy haciendo uso de esa propiedad intelectual sin autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Garanticen a través de un contrato, por ejemplo, con esa empresa de agencia de publicidad, ese diseñador o ese desarrollador, que no viola propiedad intelectual, que sea consciente de eso. Para eso también sirven los contratos son para leerlos. Em, y bueno, con eso ya pueden solucionar un poco también este problema, dejando claro que la responsabilidad, pues entonces si hay una violación, pues es de la agencia, pero tiene que estar por escrito y yo tengo que ser consciente del tema. Y ya, el último tema para finalizar esta parte, que son los secretos industriales. Hay unos errores muy comunes que se cometen también en este tipo de propiedad intelectual. Los secretos industriales están relacionados con información que es privada, que es secreta,
que tiene un valor comercial y sobre la cual se han tomado medidas de reserva. Eso básicamente es lo que hace que yo pueda proteger algo como un secreto industrial. Es una modalidad que a mí particularmente me parece fabulosa, me encanta, básicamente porque es muy sencilla de ejecutar. ¿En qué sentido? En que no está sometida a un registro como tal, sino que siempre que yo tome, digamos, esas medidas de protección, tenga un valor comercial y obviamente la información no esté divulgada, yo podré tomar acciones en caso de que alguien me viole un secreto. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, yo tengo un secreto frente a las recetas y alguno de mis empleados se va y monta la competencia con mis recetas. Eso podría ser la violación a un secreto industrial. A eso estamos haciendo referencia. Por ejemplo, a la lista de clientes también. Entonces, es una forma de protección mucho más sencilla que tal vez otros tipos que requieren un registro. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? El primero, no se tienen cláusulas de propiedad intelectual, específicamente de confidencialidad. No se dice nada. Entonces, tenemos nuestra información, tenemos ese restaurante que es muy exitoso, que tiene unas recetas muy originales, que son la razón por la cual me compran, pero no tenemos nada protegido, no hemos firmado nada con las personas que están alrededor de ese negocio, ¿sí? Es decir, nuestros empleados, nuestros proveedores, las personas que puedan conocer esa información. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros problemas. También, que este es muy común, este es un dolor de cabeza en general, que son las propuestas. Entregamos mucha información a veces en propuestas comerciales y no hacemos absolutamente nada con esa información, simplemente la estamos entregando y luego encontramos que otras empresas están copiando tal vez la propuesta que presentamos, esa información confidencial que constituía pues ese valor agregado de esa propuesta. Eso también es un problema muy común. Y pues bueno, yo creo que la tercera, que está muy relacionado con el tema de nuestro cerebro, y es que no podemos ir, uno de los errores más comunes es que le vamos contando a todas las personas, pues se supone que lo que es un secreto. Y eso es un problema porque por nuestra naturaleza siempre vamos a querer revelar los secretos. Solamente hagan el ejercicio de decirle a otra persona, yo le voy a contar un secreto. Inmediatamente el cerebro quiere ir a contarle a otro y le va a decir, no cuente, es un secreto. Pero es natural, o sea, siempre vamos a querer revelar esta información. Entonces, uno de los grandes errores también que cometemos es que no segmentamos las personas que deben acceder a la información confidencial que tenemos en nuestras empresas. Ahora bien, ¿cómo lo solucionamos? Eh, tenemos que firmar cláusulas de propiedad intelectual, específicamente de confidencialidad. Tenemos que tener cláusulas incluso cuando vamos a presentar propuestas. Y finalmente, tenemos que segmentar las personas que acceden a la información. Si yo tengo personas en el área comercial, digamos del mismo modelo de negocio de restaurante, si están en el área comercial, ellos qué tienen que saber de producción, por ejemplo. No lo tienen que saber. Entonces, entre menos personas conozcan la información confidencial de nuestra empresa, eso va a ser mucho más beneficioso en términos de gestión de ese secreto industrial. Entre más personas va a ser más difícil porque el cerebro siempre quiere hablar. Y bueno, ya para cerrar entonces esta presentación, vamos a hacer unas conclusiones. Uno, las políticas nos van a generar directrices, nos generan cultura de propiedad intelectual y nos evitan la improvisación. Además, pues obviamente generan incentivos para que nuestra empresa sea más innovadora. Todo tiene derechos de autor, ¿sí? Digamos que la mayoría de las cosas, los contenidos que vemos en Internet, ya vimos por qué, porque no se necesita un registro, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tema de qué contenidos estamos usando y verificar que realmente se puedan usar o tener la licencia. Finalmente, los secretos son súper importantes, son muy importantes en tema de teletrabajo, muy importantes. Ahorita que nuestras personas se fueron para la casa, nuestros colaboradores, ustedes se imaginan qué información están manejando, cómo la están manejando, si antes tal vez teníamos fuga de información, ahora qué está pasando con los equipos, qué está pasando con la documentación, con las charlas, quién está escuchando lo que estamos hablando de proyección. No, es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con este tema de secretos en el teletrabajo. Y finalmente, las cláusulas de propiedad intelectual en temas de cesión de propiedad intelectual y de confidencialidad
en todo, inclúyalas en todo. En las propuestas, inclúyala en los contratos laborales, de prestación de servicios, con proveedores, en todo lo que pueda involucrar temas de propiedad intelectual y así se va a evitar un dolor de cabeza. Bueno, esto era lo que teníamos preparado para la primera parte relacionada con generar propiedad intelectual, derechos de autor y secreto. Ahora la doctora Mónica va a abarcar este tema desde el punto de vista de la propiedad industrial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Adriana, excelente participación y muy preciso con los tips, ¿no? Y me quedó eso del que el cerebro quiere hablar, ¿no? Te voy a contar un secreto, ¿no? Y al final esto, no le digas a nadie, y al contrario, propicia a veces lo contrario. Que Bueno, pasa sin en más, mujeres y en hombres, ¿no? claro, por O favor, sea, en mujeres y en hombres, sí, ¿no? era así. Y ahora con ustedes tengo el gusto de poder presentar a la doctora Mónica Ramírez, quien ha sido superintendenta de la Superintendencia de Industria y Turismo de Colombia. Adelante, Mónica. Gracias, José. Buenas tardes. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Que discúlpenme que no alcancé a llegar a la introducción de la charla. Y Adriana, hola, alcancé a oír tu magnífica intervención. Muchísimas gracias por esa, digamos, charla inicial para ponernos a todos un poquito a tono sobre dónde están esos errores comunes que se cometen tanto en las empresas y bueno, cómo podemos salir de ellos a través de buenas prácticas. Bueno, yo como les anticipaba a Adriana, voy a dedicarle un ratico a las claves de una buena gestión de estos activos de propiedad industrial, porque ya Adriana habló muy bien sobre el tema de los derechos de autor, que son pues un tema tan sensible que realmente, como ella lo indicaba, muchas empresas a veces consideran que no tienen nada que ver con derechos de autor y resulta que todos tenemos que ver todo con derechos de autor todos los días, porque o somos usuarios o somos creadores de contenidos, de manera que eso es un tema del día a día que es muy útil que lo entendamos de esa manera y podamos advertir cuáles son las consecuencias. Entonces, yo voy a pasar ya al tema de propiedad industrial y para eso me voy a concentrar en 3 derechos de propiedad industrial. Ya en charlas anteriores, para los que nos han venido siguiendo, seguramente han podido advertir que ya hemos hablado de algunos aspectos básicos relacionados con las marcas, con las patentes, tal vez. Hoy voy a retomar algunos aspectos básicos, pero solamente a efectos de que tengamos como una nivelación de ese contenido para proceder ya con lo que son las recomendaciones sobre la gestión, sobre cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer una gestión exitosa de esos activos. Entonces vamos a hablar de marcas, de patentes y de diseños industriales un poquito. Arranquemos entonces por aquí con el tema de las marcas. Como ya habíamos hablado en alguna de las charlas anteriores, la marca tal vez es uno de los signos o de los derechos de propiedad industrial incluso que es como más conocido, ¿no? Más mencionado, más utilizado también, porque todos los que estamos en el comercio de alguna manera tenemos un signo identificador y que se convierte en marca cuando logramos registrarlo, en el caso peruano, ante el Indecopi. ¿Y esa marca qué es? ¿Cómo se define? Como un signo que tiene aptitud distintiva, es decir, que es apto para identificar, para individualizar productos o servicios en el mercado de un empresario de los de otro. Y que adicionalmente, para efectos de poderlo registrar ante el Indecopi, no solamente el signo tiene que ser distintivo, sino que además debe tener otra característica que es que sea susceptible de representación gráfica, es decir, que el signo lo pueda representar en el formulario de solicitud para efectos de que el Indecopi al momento de hacer el examen sepa o entienda el alcance de lo que yo quiero, sobre qué estoy pidiendo la exclusividad y asimismo los terceros entiendan sobre qué es que versa la solicitud. Entonces, por eso es importantísima la representación gráfica. Y aquí yo les traigo como varios pasos que me parecen importantísimos a tener en cuenta y tal vez es el íter que seguimos en el mercado cuando tenemos un signo distintivo como una marca. Lo primero, y por aquí paso muy rápido porque ya de hecho hablé de eso en una charla anterior, lo primero es que cuando hablamos de signos distintivos y en particular cuando hablamos de marcas, lo
primero que tenemos que hacer, y es clave dentro de una buena gestión, es escoger adecuadamente el signo distintivo, el que voy a utilizar y sobre el cual voy a pedir luego los derechos exclusivos. Y esto tiene relación con algo que mencionaba Adriana, que es muy problemático y muy frecuente en el mercado, y es que algún área de la empresa crea un signo o escoge un signo para lanzar un producto y resulta que no hicieron la tarea juiciosa de escoger el signo adecuado que cumpliera los requisitos para una posterior registrabilidad. Entonces, esa es una tarea importante que no puede menospreciarse. El primer paso cuando hablamos de marcas es escoger el signo que efectivamente me represente ese producto, ese servicio que quiero lanzar al mercado, y tratar de huir de una tendencia y de una tentación que normalmente tienen los creativos, que es utilizar o escoger signos que de alguna manera evoquen o tengan relación con el producto o con el servicio que se va a prestar. Ojalá nos alejemos lo más posible de esos signos que atañen al producto, que se relacionan mucho con el producto, porque realmente es bastante frecuente ver que proponen para registrar signos que realmente son supremamente evocativos, por ejemplo, del producto o de servicio, o que son o podrían considerarse como el signo genérico por el cual se llama, digamos, se define el producto, o que son un signo descriptivo que utilizas una característica del producto y por ende tampoco lo voy a poder registrar, o que se trata de un signo que es usual o que utiliza una característica o una composición usual en esa categoría de productos. Entonces, mientras más nos podamos alejar de esa línea, mejor. Por eso es importante hacer esa tarea de escoger el signo pensando en algo que efectivamente represente mis valores como empresa, represente algo del producto, pero ojalá que se aleje en cuanto a signo, que se aleje un poco de lo que es la definición del producto mismo o del servicio al que se lo voy a aplicar. Y ojo, también podríamos tener en cuenta otras causales de irregistrabilidad que luego el Indecopy seguro va a tener en cuenta al momento de analizarlo. Pero esto solamente es el primer paso de cuál es el signo que voy a escoger. Y también en esa tarea de escoger el signo, seguro voy a tener muchísimas opciones, porque una de las opciones es, ok, voy a escoger una palabra, o voy a escoger un logo, un signo visual, o voy a escoger una combinación de los dos, ¿cierto? Que ese es el identificador de mi producto o de mi servicio. Esos son los más comunes, lo que conocemos como marcas tradicionales, pero también es posible que el signo que me identifica no sea solamente una palabra o un signo visual, sino que haya otro tipo de signo que logra distinguirme. ¿Qué puede ser? La forma del producto o la forma del empaque en el que está el producto, tal vez el sonido, un jingle o el sonido que utilizo comercialmente para identificarlo, o un color puesto en el producto, digamos, o en su empaque, o la posición en la que ubico el signo dentro del producto, porque la posición también puede ser un signo distintivo, o una marca gestual, o tal vez cómo lo percibo por el tacto y estaríamos hablando de una marca táctil. Entonces, hay muchos tipos de signos que yo puedo registrar, pedir exclusividad sobre ellos y que distinguen o sirven para identificar mi producto de los demás. Tengo que hacer esa tarea en esa primera etapa de definir, escoger cuál es ese o esos signos que me identifican y me diferencian en el mercado para luego proceder a establecer si efectivamente podría tener registrabilidad sobre ellos. Y ahí pasamos a la segunda etapa o al segundo camino que me parece clave dentro de esta buena gestión de marcas, que es buscar adecuadamente los antecedentes que permitirían ese registro o lo impedirían. Y esto es clave por varias razones. Una, porque debo confirmar que ese signo que escogí no esté registrado ya ante el Indecopy, en el caso peruano, o que haya sido solicitado por otra persona que se me adelantó.
Porque en ese caso no solamente no lo voy a poder registrar, sino que si lo uso en el comercio voy a estar en un riesgo de cometer una infracción contra los derechos de ese tercero. Entonces, esta todavía es una etapa clave donde puedo advertir esos riesgos y evitarlos. Entonces, importantísimo hacer una muy buena búsqueda de antecedentes, no solo para determinar la viabilidad del registro, sino para evitar esos riesgos legales. Y también como sugerencia, es muy útil revisar si ese signo que yo escogí ya está, por ejemplo, registrado en un nombre de dominio o como usuarios en redes sociales, porque muy seguramente si eso ya pasa, si ya existen los nombres de dominio que utilizan ese signo o usuarios en redes sociales que ya ocuparon, digamos, ese término, pues va a ser más difícil para mí hacer presencia a través de redes utilizando el signo que quiero registrar. Entonces, eso también puede ser útil para efectos prácticos, para saber luego cómo voy a poder estar en el comercio utilizando ese signo. Si es muy difícil porque efectivamente ya lo cogieron, porque lo están utilizando, porque es usual para ese tipo de productos, pues tal vez es el momento de volver al paso 1 y buscar otro signo que de pronto no tenga estos problemas, que no me vaya a meter en líos con terceros y que luego la comercialización no vaya a ser un dolor de cabeza. Pasando al tercer punto, ya entramos a lo necesario, proteger. Ya identifiqué mi signo, ya hice la búsqueda de antecedentes y determiné que efectivamente hay una viabilidad de registro, pues corro a registrar, porque es importantísimo lograr el registro de ese signo ante el INDECOPI en el caso peruano, porque el registro es la única forma de tener derechos exclusivos de ese signo en relación con una categoría de productos o servicios para los que lo pedí. Entonces, importante porque, como lo decía también Adriana en su intervención, muchas veces salen al mercado, utilizan el signo, pero resulta que no fueron a registrar ante el INDECOPI. ¿Qué puede pasar? Que ese uso no me asegura la exclusividad, que puede que otras personas empiecen a copiar esos signos distintivos y no tendré las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial, pues porque no tengo el título, no tengo el derecho concedido. O puede pasar algo todavía más peligroso y es que alguien se me adelante y vaya antes al INDECOPI a registrar ese signo, otro muy parecido, y luego terminen prohibiéndome a mí seguir utilizando ese signo en el comercio, con la consecuente pérdida de posicionamiento, de la inversión que hice, de la clientela. Entonces, para no entrar en ese riesgo y en esas grandísimas pérdidas que puedo tener, pues lo mejor es que una vez identificado que efectivamente está la viabilidad del registro, presentar la solicitud de registro lo antes posible. Y con eso, por supuesto, pues evito no solamente que me infrinjan mis derechos, sino que me copien impunemente. Importante en este punto de la solicitud de registro, no descuidar potenciales mercados de exportación. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los convenios internacionales y específicamente con nuestra norma andina, que como ya en algunos conversatorios anteriores hemos mencionado, es el mismo régimen que nos cubre en Perú y en Colombia para el caso de la propiedad industrial, existe un derecho de prioridad que me permite que una vez solicito un derecho de propiedad industrial como la marca, en Perú, por ejemplo, tengo 6 meses de prioridad para que me lo otorguen en Colombia o en Ecuador o en Bolivia. Entonces, esa prioridad también es una herramienta súper importante que me permite de alguna manera tener la prioridad para que me otorguen el derecho en esos países, si no es que ya ha sido esa marca registrada a nombre de otra persona, pero si está libre, puedo tener la prioridad para que en esos 6 meses nadie se me adelante. Entonces, es bueno identificar de antemano, cuando yo ya identifico el signo, si tengo un mercado potencial de exportación, pues empezar a moverme para registrar esa marca en esos otros mercados. ¿Y cuál es el riesgo que quiero evitar? Que de pronto alguien más adelante me registre una marca igual a la mía en otro país y cuando yo quiera ya llegar a ese país con el producto, pues voy a tener que usar otro signo diferente al que usaba en mi país de origen. Entonces, para evitar esto y mantener la uniformidad, pues es bueno empezar a hacer esas consultas sobre el mercado potencial. Listo. Lo otro es el uso. Uso real y efectivo de la marca. Cuando me otorgan el derecho de explotación de ese signo, pues yo debo usarla.
y debo usarla de manera real y efectiva. Y ese uso me va a asegurar muchas cosas. Uno, o cómo se da, digamos. Lo primero es que el hecho de usarla para los productos que la solicité y hacer un uso real y efectivo, es decir, no un uso en unas cantidades mínimas que no se puedan considerar como una comercialización adecuada del producto, ese uso que yo hago va a evitar que ocurra algo que se llama la cancelación, que es una consecuencia de la falta de uso de la marca. Cuando yo no la utilizo y paso un periodo de 3 años sin utilizarla, otra persona, otro interesado puede pedirle, en este caso a la autoridad, al Indecopi, que se cancele el registro de esa marca por no estar siendo utilizada. Entonces, para evitar ese riesgo, es importante que los activos de propiedad industrial que yo tengo registrados y quiero conservar ese registro, los esté utilizando permanentemente de una manera real y efectiva, es decir, con los productos marcados con ese signo disponibles en el mercado, en la manera o en la cantidad, digamos, acordes a la naturaleza de ese tipo de producto. Entonces, eso es importante para evitar perder la marca luego por una cancelación. Lo otro es que también es importantísimo que esas marcas que yo tengo registradas, así como los otros derechos de propiedad industrial, estén en mi plan de negocios, porque los planes de negocios son lo primero que examina un posible inversionista, una banca de inversión, una incubadora de empresas o incluso una entidad de gobierno que brinde algún incentivo o subsidio. Entonces, los planes de negocios son importantes porque dan seguridad y certeza sobre que efectivamente hay una gestión y una identificación de esos activos de propiedad industrial que son muy valiosos porque son derechos exclusivos. Entonces, clave tenerlo incorporado en el plan de negocios. Y lo otro es hacer una adecuada valoración de esos activos para incluirlos en los estados financieros. Cada vez es más frecuente, aunque es difícil, se sabe que es difícil lograr una valoración objetiva, digamos, de esos activos intangibles, pero cada vez es más frecuente ver que las empresas le dan una importancia a sus activos intangibles, los valoran y los incluyen en los estados financieros como activos importantes. Muchas veces los activos más importantes de las empresas terminan siendo los intangibles y no los tangibles, no las máquinas, no los equipos, no la edificación, sino la marca, por ejemplo, o una patente que tenga sobre un producto. Entonces, esos activos intangibles hay que valorarlos adecuadamente y incluirlos en sus estados financieros. Y quinto, en el caso de las marcas, pues hacer una comercialización adecuada de ese signo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer utilizándola o explotándola directamente, lo puedo hacer a través de acuerdos de licencia que hagan que un tercero o permitan que un tercero realice la utilización de ese o la explotación de ese signo distintivo para los productos o servicios para los que lo tengo registrado bajo unas condiciones que pactamos libremente. Puede ser una licencia exclusiva o puede ser una licencia no exclusiva. En todo caso, es importante advertir que los términos de la licencia deben ser absolutamente claros y debo, como titular de la marca, supervisar siempre que el licenciatario a quien le autorice el uso de la marca la esté usando adecuadamente para que no vaya a incurrir en un riesgo de perder la marca. Y lo otro es que también normalmente las marcas se utilizan o se explotan a través de contratos de franquicia. Es un elemento, digamos que más que frecuente y necesario de una franquicia, incluir una licencia de uso de la marca, porque en la franquicia, además del uso de la marca, debe ir el know-how o la transferencia del conocimiento de cómo es que se ha hecho que ese negocio sea exitoso para que lo pueda usar el franquiciatario. Entonces, esa es otra forma de comercializar ese signo distintivo. Y para terminar con marcas, este tema que me parece súper importante. Hay que estar supervisando todo el tiempo cómo funciona mi marca en el mercado. Uno, para advertir posibles infracciones que haya por parte de terceros en el mercado, falsificaciones, copias, etcétera. Y esas infracciones que se realicen, ese uso en el comercio no autorizado de mi marca, pues si lo identifico, debo iniciar las acciones judiciales que la ley pues me otorga. Entonces, cuidar muchísimo la marca. Y lo otro es
que también debo supervisar lo que pasa en el mercado con mi signo para evitar algo que también es súper indeseable, que es que la marca se termine vulgarizando, que pierda la fuerza distintiva que tenía porque la empiecen a utilizar las personas en el comercio, como asociándola con el nombre mismo del producto, del género del producto, y, o mejor dicho, la marca se vuelve la definición del producto, y en ese caso, al perderse la fuerza distintiva, también entra en un riesgo de cancelación. Y ese es un efecto no deseado. ¿Qué ocurre cuando el titular toleró o provocó que se perdiera esa fuerza distintiva? Por eso es tan importante la labor de supervisión, para que luego la marca, mi marca, no se vulgarice al punto de que pierda la fuerza distintiva y me la terminen cancelando, pierdo el derecho, nadie me va a indemnizar por esa pérdida del derecho, simplemente me quedé sin el derecho exclusivo y mi marca cualquier persona la puede utilizar en el mercado. Entonces, eso es, digamos, como en el caso de las marcas. Y voy a pasar muy rápidamente a lo que pasa con las patentes. Las patentes son un título que otorga el derecho exclusivo de explotar una invención o un modelo de utilidad. Es decir, la patente como título de exclusividad me la otorgan sobre una invención, que puede ser un producto o un procedimiento, o sobre un modelo de utilidad, que es una nueva forma que le doy a un producto que ya existía, pero que esa nueva forma le da una ventaja funcional o técnica al producto, es como una mejora, y por eso también me dan una patente, es decir, un título de exclusividad. Esa patente realmente es como un contrato social. Es un acuerdo que hacemos entre el Estado y el inventor, el creador de esa invención o de ese modelo de utilidad, en el cual hacemos un canje. Usted, inventor o creador, me entrega la información, divulga la información de su creación, me dice cómo la hizo, en qué consiste, y yo le voy a dar a usted la exclusividad para la explotación de eso que usted hizo durante un término que puede ser 20 años en el caso de la invención o 10 años en el caso del modelo de utilidad. Pero es un acuerdo que implica que usted tiene que divulgar qué es lo que hizo y cómo lo hizo, de manera que alguien versado en la materia luego lo pueda hacer. Entonces, aquí tenemos que partir de un supuesto, y es que para yo tener ese derecho exclusivo, ese incentivo, tengo que divulgar. ¿Qué es lo que lo diferencia y diferencia mucho el esquema de la figura con el secreto empresarial o los secretos comerciales de los que hablaba Adriana? En el secreto, yo no quiero divulgar y quiero que esa información se siga manteniendo confidencial y tiene un valor por ser secreta, pero tengo que tomar todas las medidas necesarias, físicas, económicas, logísticas, etcétera, para garantizar la confidencialidad de esa información. Y mientras se mantenga secreta, pues tiene un valor. En este caso, yo ya dejo de lado esa intención de que se conserve en secreto porque yo sé que lo tengo que divulgar, pero a cambio me van a dar la exclusividad. ¿Ven? Entonces, ahí es donde se transa ese contrato social. Por supuesto, la patente otorga una ventaja competitiva importantísima para los empresarios, porque si yo adquiero un derecho exclusivo sobre ese producto, ese procedimiento, ese modelo de utilidad, pues me están otorgando algo que me va a diferenciar de los demás agentes en el mercado. Y por último, en el caso de las patentes, aquí en términos generales, es importantísimo tener en cuenta que las patentes lo que marcan es un indicador de la innovación, del nivel de innovación que tiene el país y de la inversión extranjera. Si tiene muchas patentes de solicitantes nacionales, es porque hay un nivel de innovación y desarrollo importante en el país. Y si hay también un nivel importante de patentes solicitadas por extranjeros, es porque tienen interés en venir con esos productos sobre los cuales están pidiendo exclusividad al mercado nacional. Entonces también hay un indicador ahí de inversión extranjera. Por eso es un elemento económico tan importante la patente. Pero la patente no es algo súper sofisticado que sea solo para grandes empresas. Por supuesto que las pequeñas y medianas empresas también son nidos de innovación, de donde surgen este tipo de creaciones que efectivamente, sobre las que efectivamente puede darse un derecho exclusivo. El diseño industrial es otra figura y voy a hablar, digamos, de la gestión de estos dos, porque el diseño industrial también es otro tipo de creación, pero es una creación
que se protege por el aspecto ornamental o estético y por ser novedoso, no por ser algo funcional como en el caso del modelo de utilidad, sino solamente por el aspecto estético. Y ahí también me otorgan un derecho exclusivo. Ahora, hitos, digamos, importantes en esa gestión de esas nuevas creaciones. Lo primero es, esos procesos, en ese proceso de innovación, es decir, cuando arranco esos procesos de investigación y desarrollo, hay que tener en cuenta algo súper importante que es la información tecnológica. Es importantísima la información tecnológica. ¿Por qué? Porque la información tecnológica que existe en los países y en las bases de datos mundiales le sirve a los innovadores y a los creadores, a los inventores, para muchas cosas. Consultar esa información tecnológica que está a su disposición a nivel mundial. Consultar esa información le va a permitir hacer varias cosas. Uno, encauzar sus procesos de investigación y desarrollo. Es que si yo voy por acá y estoy en este proceso buscando esta solución técnica, pero consulto la información tecnológica y veo que sobre esto ya hay desarrollos, entonces tal vez yo debo encauzar la investigación y desarrollo por este lado, porque por aquí ya me mostró que por ahí no encuentro lo que necesito, la solución que necesito, entonces puedo encauzarla justo a tiempo. Puedo consultarla para evitar infracciones a derechos de terceros, porque si yo consulto la información y encuentro que ya hay un tercero que tiene una patente o solicitó la patente o tiene ese producto en el mercado comercializándolo, pues yo ya no me sigo metiendo por ahí en esa comercialización porque eventualmente puedo estar infringiendo derechos de esos terceros y me voy a ver abocado a una demanda. Sirve para no malgastar tiempo y dinero, porque me permite identificar la novedad y el nivel inventivo que tiene mi creación. Los inventores normalmente, y están en todo su derecho, creen que siempre están inventando algo absolutamente novedoso y absolutamente creativo, porque es su esfuerzo y están en todo su derecho de creerlo, pero buscando la información tecnológica y consultando la información tecnológica, se pueden dar cuenta de que tal vez eso ya existía en otra parte del mundo, tal vez sobre eso ya hay muchos desarrollos, tal vez lo que yo estoy presentando es un desarrollo obvio de lo que ya estaba en el estado de la técnica. Entonces, eso me sirve también para no seguirle invirtiendo tiempo y esfuerzo a esa solución técnica, sino tal vez mirar por dónde hay otro camino. Para identificar nuevas oportunidades, si yo veo que por aquí no hay nada en este nicho, pues por ahí me puedo meter. Y para analizar la actividad de otros agentes del sector. Con eso yo puedo mapear muy bien la competencia para saber dónde está, cómo está el estado de la técnica en ese sector, y eso me sirve muchísimo para centrar mi actividad de innovación. Y para eso es clave esta herramienta. Esto es un programa de la OMPI que se llaman Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, los llamados CATIs, que existen en Perú también. En Colombia también tenemos CATIs, y este programa es magnífico porque esos CATIs brindan esos soportes de acceso a la información tecnológica para los inventores. De manera que si ustedes están interesados en ver cómo pueden acceder a esa información tecnológica, aprender a hacer búsquedas en bases de datos de patentes, etcétera, acudan a un CATI que allí seguramente le pueden ayudar con ese conocimiento. Lo segundo, hay que mantener la confidencialidad, mantenerlo sin divulgar hasta que vaya a solicitar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos claves para que me otorguen una patente, bien sea de invención o de modelo de utilidad, es la novedad, que ese producto o procedimiento sea novedoso. Y dice la ley que se considera nuevo el producto o procedimiento cuando no está comprendido en el estado de la técnica. ¿Y qué está en el estado de la técnica? Todo lo que haya sido accesible al público desde antes de que yo lo presentara, de presentar la solicitud. De manera que yo mismo tengo que tener cuidado de no perder la novedad, de no hacer perder la novedad. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando creamos un producto o un procedimiento, empezamos a mostrarlo en ferias, en ruedas de negocios, empezamos a buscar inversionistas, a mostrarlo en organismos gubernamentales, en incubadoras de negocios, etcétera, y empiezo a hablar de mi producto, de mi procedimiento, y eso puede hacer que se pierda la novedad. Entonces,
muy importante que esas divulgaciones que yo haga cuando estoy en la búsqueda de financiación, por ejemplo, de ayuda, de apoyo técnico para hacer el producto, todos esos acercamientos vayan blindados con acuerdos de confidencialidad. ¿Para qué? Para no perder esa novedad. Y en todo caso, tener en cuenta que la ley sí me da una gabela. Me dice, si esas divulgaciones se hicieron dentro del año antes de que usted presente la solicitud ante el INDECOPI y que le asigne la fecha de presentación, pues no la tengo en cuenta para efectos de decir que perdió la novedad, pero tiene que ser dentro del año. Entonces, ojo, cuando yo tengo el producto, cuando empiezo a mostrarlo, tengo que tener presente que el tiempo me está corriendo para presentar la solicitud, porque si no, pierdo la novedad. Lo otro que también ya mencionó Adriana es que hay que tener unas políticas muy claras. Es decir, internamente las organizaciones tienen que tener sus propias políticas de gestión de propiedad industrial. Y específicamente en el tema de las patentes, esto es súper sensible. Uno, porque efectivamente, como Adriana lo mencionó, el régimen de incentivos es súper importante, porque esto es lo que me aclara las condiciones con las personas que trabajan al interior de la empresa de cuáles son los incentivos que ellos tendrían por hacer esas actividades creativas. Y lo otro es que también dentro de esas políticas debe aclararse cómo se van a hacer las transferencias y dejarlas documentadas cuando se trata de empleados o contratistas, otros colaboradores de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se va a solicitar una patente ante el INDECOPI, la solicitud la puede presentar la empresa, pero si la invención la realizó uno de sus empleados o colaboradores, pues allí, perdónenme, ¿siguen viendo la presentación? Es que a mí como que se me cerró. Gabriel, ¿me confirmas? ¿La estás viendo? La presentación sí la podemos ver. Ah, vale, gracias. No, es que a mí se me cerró, pero ya la Sí, vi. no, al menos yo la veo bien. No sé si alguien Perfecto. más no la puede ver, pero yo la veo muy bien. Vale. ¿Por qué es muy importante? Porque en nuestra norma andina se establece que el inventor tiene un derecho moral a ser reconocido como el inventor. Eso se reconoce como un derecho moral, que es Pedro, que trabaja en la empresa, realizó la invención. A Pedro, en el formulario de solicitud de la patente que se presenta ante el INDECOPI, a Pedro hay que mencionarlo como el inventor, porque es la persona natural que creó. ¿El solicitante puede ser la empresa? Claro, el solicitante puede ser la empresa, claro, puede tener el derecho a solicitar la patente. Pero en todo caso, si la invención la realizó Pedro, lo recomendable es que dejemos la trazabilidad de los contratos a través de los cuales se cedieron esos derechos de solicitar la patente a favor de la empresa. Entonces, importante que todo eso esté claro en la política interna de propiedad intelectual. Cuarto, solicitemos la protección y el tiempo corre en contra porque, como les dije, uno es el riesgo de perder la novedad, entonces es importante. Dos, porque también en este caso, como en el de las marcas, existe una prioridad para poder solicitar en otros países. Entonces, ahí también es clave que cuando estamos haciendo invenciones, pensemos de antemano cuáles pueden ser mis mercados objetivo potencialmente. ¿Por qué? Porque allá sí que va a ser importante llegar a tiempo. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa en el caso de las marcas y cuál es la diferencia grande entre marcas y patentes en este punto? Si yo solicito una marca en el Perú y 3 años después quiero solicitar la marca en Colombia, pues si en Colombia la marca está libre porque nadie la tiene registrada y cumple los criterios de registrabilidad, me van a dar la marca en Colombia y voy a tener la protección en los dos países. No hay lío, porque la marca no pide novedad. Pero ¿qué pasa en la patente? En la patente, cuando yo la pido en Perú, me empieza a correr el tiempo para el análisis de la novedad. ¿Se fijan? Y entonces, si yo no voy a Colombia rápidamente, pues cuando llegue a Colombia, si llego a los 3 años, en Colombia me van a decir, perdiste la novedad, porque la novedad implica que no se conociera ese producto o ese procedimiento, no hubiera sido accesible al público y entonces ya no voy a tener novedad en Colombia. ¿Se fijan? Entonces, por eso aquí sí que es importante identificar de antemano y prever cuáles son esos escenarios en los que yo quisiera estar en estos países para ir pensando en cómo voy a obtener derechos en esos países. Y lo otro es clave asesorarse para la elaboración y la presentación de la solicitud. Solicitar una marca es mucho más sencillo,
pero solicitar una patente es, aunque se puede hacer sin abogado, y entiendo, en la superintendencia por lo menos se puede, Gabriel me confirma, yo creo que en Indecopi también se puede hacer un trámite sin abogado Sí, de también. solicitud Todos de los patente. trámites en Indecopi, ningún trámite necesita la intervención de abogado. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que el trámite de solicitud de una patente es un trámite mucho más técnico que el de solicitud de una marca. Entonces, aquí es clave que efectivamente busquemos una muy buena asesoría o hagamos los cursos necesarios que están puestos a disposición por las autoridades, y la OMPI todo el tiempo nos están capacitando sobre cómo redactar una solicitud de patentes, que es un tema técnico, pero si no lo quiero hacer yo, pues buscar una muy buena asesoría. Y para este caso hay dos herramientas importantísimas que están a disposición en el Perú, que son un programa que se llama Patenta, que entiendo que es apoyo técnico para la realización de la invención, ¿cierto? Y lo otro, que es un programa que también tenemos en Colombia, que es el programa de asistencia a inventores. Este es un programa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el apoyo de se me fue, el Fondo Monetario Internacional, creo que es. Y en este caso, lo que brinda el PAI, que es muy útil para los empresarios, las pequeñas y medianas empresas e inventores, personas naturales, es que le brinda asesoría gratuita jurídica. Entonces, abogados de patentes del país de muy alto nivel están en este programa dándole asesoría gratuita a los pequeños empresarios, pequeñas y medianas empresas y personas naturales, para acompañarlos en esa elaboración de la solicitud y acompañarlos en el trámite. ¿Y por qué es tan beneficioso ese programa? Porque lamentablemente en nuestros países muchas de las solicitudes que terminan siendo abandonadas, rechazadas, lo son por falta de conocimientos del trámite, porque estuvo mal redactada la solicitud, porque no se contestó un requerimiento a tiempo, por ejemplo, porque no estuvieron pendientes del trámite. Entonces, esa falta de acompañamiento técnico puede, digamos, correr en contra del solicitante. Por eso les sugiero, de verdad, con mucho énfasis, que utilicen, que hagan uso de estos programas, porque es una excelente oportunidad de obtener asesoría jurídica gratuita y apoyo técnico gratuito, y así por lo menos quitarse ese escollo de no saber cómo funciona la solicitud en la práctica. Ya voy a terminar. Y lo otro es comercializar. Las patentes, claro, me otorgan ese derecho exclusivo, pero no es suficiente obtener el derecho. Cuando yo tengo el derecho, tengo la exclusividad, pero tener la patente y no explotarla y no hacer uso de ella, pues no tiene sentido. Hay que monetizar, tengo que mirar cómo comercializo y cómo exploto adecuadamente ese derecho exclusivo. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Qué mecanismos de transferencia de tecnología se utilizan normalmente cuando yo ya tengo el derecho exclusivo sobre esa máquina o sobre ese procedimiento? Puedo licenciarlo, puedo cederlo, puedo vender esos derechos a un tercero, a otra empresa, a un inversionista, o puedo hacer una explotación directa montando mi unidad de negocio. Pero es importante comercializar para monetizar y explotar adecuadamente. Y lo otro es también ayudarme utilizando herramientas que conecten la oferta y la demanda, porque nuevamente se ha visto que en nuestros países, sobre todo los inventores, logran la patente, tienen el derecho exclusivo, pero luego no saben qué hacer con esa patente y no saben a quién vendérsela o a quién licenciársela o cómo poner ya esa unidad de negocio a funcionar. Entonces, hay que buscar ruedas de patentes, ferias, exhibiciones, todo lo que pueda, de alguna manera, ya teniendo el derecho exclusivo y estando protegido contra usos no autorizados, pues ya tengo más libertad y más tranquilidad para empezar a buscar esos otros inversionistas o quien me pueda comprar la patente. Entonces, eso es importantísimo también, porque es lo que cierra el ciclo de la innovación. Si yo innovo, creo, obtengo el derecho, pero el producto se queda ahí sin explotar, pues no estoy cerrando el ciclo. Pero si yo, además de crear, obtener el derecho, exploto adecuadamente, pues estoy completando el círculo de la innovación, que es lo deseado. Listo, y creo que ya con esto corrí, pero logré terminar hasta donde quería compartirles en la tarde de hoy. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, Mónica. Muy claro e interesante la información y espero que todos los asistentes la hayan entendido y disfrutado tanto como yo. A continuación voy a trasladarles algunas preguntas que los asistentes nos han formulado y que versan obviamente sobre los temas que se han expuesto. La primera pregunta es para Adriana y tiene que ver precisamente con la interesante información que nos diste respecto al uso de las imágenes que se pueden estar utilizando en la red, en el Internet, asumiendo que porque son de libre acceso o de muy fácil acceso, tenemos el derecho de poder explotarlas o incorporarlas en nuestro negocio o hacer de ellas lo que nosotros consideremos, ¿no? Y nos preguntan si efectivamente todas las imágenes que están disponibles en las redes o en Internet pueden ser de libre utilización por las personas y cómo los titulares de estas imágenes o los dueños de los derechos sobre esas imágenes podrían accionar contra quienes las utilizan en forma indebida. Al revés, es decir, la mayoría del contenido que encontramos en Internet tiene derechos de autor. Ya lo habíamos explicado, le habíamos dicho la razón, y es que para que esté protegido no se necesita un registro. Entonces, si yo tomo una fotografía y la cargo en un sitio web, soy la autora y no tengo que haber hecho nada para tener esos derechos de propiedad intelectual. Incluso hay una pregunta que es muy habitual y es, bueno, si no he hecho un registro, entonces yo cómo puedo hacer una reclamación, que está relacionado con la segunda pregunta. Y resulta que cuando yo voy a ir a un juez a hacer una reclamación porque me robaron, digamos, entre comillas, hay una infracción técnicamente a los derechos de autor, yo no tengo que llevar una prueba porque hay una presunción. Entonces a mí no me van a exigir ningún título de propiedad sobre esas imágenes, por ejemplo, sino que quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien tiene que probar que yo no soy el autor o no tengo los derechos de propiedad intelectual va a ser el demandado. Entonces miren que es un tema que es muy sensible, es muy fácil caer en ese tipo de infracciones a la propiedad intelectual. Y ahí llegaríamos a otro punto que simplemente quisiera adicionar y es que las indemnizaciones por este tipo de infracciones a la propiedad intelectual también son en muchos casos abiertas, es decir, es lo que yo como autor hubiese decidido cobrar por una licencia, por ejemplo. Entonces, estamos en un panorama que no es que, bueno, si al final termino con una sanción o tengo que pagar una indemnización, pues es poco, porque no es cierto. Yo particularmente tuve un caso en Colombia donde por la violación bueno, se infringieron los derechos de autor de 5 cuentos infantiles y la indemnización fue por $200,000. Entonces uno no puede pensar que simplemente pues algo sencillo, sino que esto puede ser bastante delicado. Entonces, al revés, todo tiene, entre comillas, la mayoría de las cosas tienen derechos de autor y no es libre el uso si así no se dice expresamente. Y ahí, perdóname Adriana, yo meto la cucharada, pero claro, es que eso pasa porque normalmente hay una confusión entre el dominio público, que realmente es un concepto legal, y el acceso público. Entonces la gente cree que porque lo encuentra fácil en internet, ¿no? Porque está ahí a disposición y encontró la foto o el libro o el artículo en internet o la canción, ya es de dominio público. Y resulta que el dominio público es algo que se da es cuando sobre esas obras ya no hay un titular de derechos exclusivos. No cuando se encontró fácil la obra en internet, por ejemplo. Entonces es clave como identificar esos dos conceptos. Y estos comentarios son trascendentales e imprescindibles para todas las personas quienes de alguna manera tienen un interés en empezar a participar del mercado y sobre todo este mercado electrónico que funciona casi totalmente a través de Internet y que muchas veces confundimos, ¿no? Confundimos el acceso libre a la información como la libertad de poder utilizar cualquier tipo de derecho que pueda existir sobre esa información que ha estado de libre acceso, ¿no? La segunda pregunta, y vamos a tratar de intercalar para que las dos expositoras puedan responder, es para Mónica, y nos preguntan en referencia a estos diseños que se pueden plasmar en algunas prendas de vestir que provienen
de comunidades nativas, ¿no? En nuestros países tenemos mucho trabajo de las comunidades, de las cuales muchos de sus diseños son, digamos, plasmados en prendas de vestir y que tienen bastante aceptación en el mercado, incluso el mercado de moda, esto que denominamos de alta moda, ¿no? Lo vemos muy seguido en desfiles de moda, etc. Nos preguntan qué herramienta, o cuál es la mejor herramienta que podrían utilizar estos diseñadores o estas diseñadoras para proteger sus intereses económicos y personales, obviamente también, sobre los diseños que pueden ser aplicados en las prendas de vestir. Pues digamos que aquí en Colombia, en lo que se ha avanzado en la definición de esos derechos, Artesanías de Colombia, por ejemplo, realiza bastantes capacitaciones y programas de formación para los artesanos y las comunidades indígenas que realizan este tipo de producciones y normalmente logran registros o como diseños industriales o como marcas. Digamos que algunas comunidades han accedido también a registros de marcas sobre sus formas, digamos, sobre sus aspectos figurativos, pero tendría que ser la misma comunidad la que solicite el derecho exclusivo, porque si no, la superintendencia pues no se lo podría otorgar. Pero digamos que ahí varía un poco cuáles son los requisitos que cumple, porque si hay un tema de novedad, podría acceder a un diseño industrial. Lo que pasa es que a veces lo difícil de acceder a la protección del diseño industrial es que no se cumple con ese criterio de novedad, de que no haya sido conocido. Entonces, si no es novedoso, pues creo que el camino más fácil normalmente es o el derecho de autor o las marcas. Gracias, Mónica. Esta pregunta, a ver, para Adriana, y algo que también vemos bastante seguido y que probablemente se ha incrementado enormemente con este distanciamiento social, nos dicen si compartir logos y otras imágenes publicadas o que aparecen en Internet a través de nuestras cuentas de redes sociales o de intercambio de información de mensajería con nuestros amigos, con nuestro círculo privado de amigos o familiares, sin ningún tipo de fin comercial o de lucro, obviamente sin el permiso del creador, podría generar algún tipo de consecuencia por esa, digamos, ese intercambio o ese uso que se está dando a esas imágenes dentro de nuestro círculo social, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Hay que definir la palabra compartir, qué es lo que estamos haciendo referencia. Si compartir es simplemente, le voy a dar compartir literalmente bajo el concepto de una red social, no hay ningún problema. Es decir, no hay ningún problema cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy enlazando o estoy compartiendo contenido de otra página, porque quien está haciendo el alojamiento de ese contenido que tal vez no tiene autorización es otra persona. Pero si yo descargo ese contenido y yo lo cargo, por ejemplo, en mi red social, que eso es lo que estábamos hablando hace un rato, eso sí puede tener consecuencias. Ahí es muy importante tener en cuenta que el concepto de explotación en propiedad intelectual no necesariamente está relacionado con el ánimo de lucro, sino que hay actividades que pueden ser consideradas infractoras que no necesariamente estoy cobrando por ellas directamente. Entonces, solo una actividad promocional, yo no estoy cobrando, no estoy recibiendo nada, pero puede ser que esté generando una infracción. Entonces, bueno, eso lo primero. Y ya pues si estamos hablando de un ámbito de amigos, es muy difícil que sea de amigos cuando yo estoy hablando de una red social, cuando son públicos, son contenidos públicos que realmente muchas personas pueden acceder. Entonces, no podríamos hablar de un ámbito de amigos cuando estamos enviando el meme por WhatsApp, pero ya cuando estamos hablando de publicaciones, sí, muy común, enviamos estas imágenes que rotan a nivel doméstico, digamos que en los grupos de amigos, eso tal vez y obviamente eso pues nadie lo va a perseguir porque en sí mismo es imposible, pero ya cuando estamos hablando de publicaciones en una red social sí tiene una implicación distinta. Gracias, Adriana. Es importante el comentario en actividades que probablemente en estas épocas en las cuales no podemos reunirnos físicamente con las personas más cercanas a nuestro círculo, sean justamente estos mecanismos, estos sistemas de mensajería instantánea que nos permiten intercambiar
imágenes, audios, videos seguramente, y que lo hacemos casi durante todo el día, ¿no? Probablemente muchísimo, muchísimo más de lo que normalmente lo hacíamos antes de esta pandemia. Esta pregunta es para Mónica y hacen referencia al caso de Coca-Cola. Y lo que desea saber la persona que pregunta es si el modelo de negocio de Coca-Cola, que se sustenta en una, digamos, forma de preparar una bebida gasificada, una receta o algún método de preparación, puede ser protegido a través de una patente o ser protegido a través de un otro sistema de protección como los secretos, tal vez empresariales, ¿no? Sí, pues, y yo creo que ese es como el caso paradigmático en el que uno piensa cuando habla de secretos empresariales versus patentes, ¿no? ¿Qué tanto interés tiene el titular de Coca-Cola en divulgar la fórmula de la chispa a la vida para que le den un derecho exclusivo durante 20 años, ¿no? Si guardándolo con estricta confidencialidad y asegurando que tiene la reserva, puede gozar de unos derechos, de los derechos exclusivos que le da la figura del secreto empresarial. Entonces es eso, tal vez por eso cuando empecé a hablar de patentes me refería a las consideraciones que había hecho Adriana en el momento cuando habló de secreto empresarial. Es que ese es el punto donde uno puede tomar esa decisión todavía. Tengo una invención, tengo un procedimiento que podría patentar, que cumple los requisitos, pero a sabiendas de que tengo que divulgarlo para efectos de que me otorguen la patente, pues ahí es donde tengo que medir si efectivamente es la figura que quiero o si me voy a arriesgar a irme con el secreto empresarial y me voy de cabeza a hacer todas las estrategias y todos los mecanismos y a tomar todas las medidas posibles para conservar el secreto de esa información. Entonces, pues yo creo que de Coca-Cola, pues si hubieran hecho la patente, imagínense cuántos años tiene la fórmula de la Coca-Cola, pues ya no tendrían los problemas que tienen con la competencia. O la competencia no tendría los problemas que tiene con Coca-Cola, que se le quiere parecer pero no lo logra. Entonces, ya habrían tenido acceso a esa información hace rato, si hubiera sido patente. Seguramente, ¿no? Y no tendríamos a Coca-Cola con el tamaño o la magnitud empresarial que tiene precisamente gracias a la reserva y conservación de ese secreto. Claro, es que ¿no? esa es su ventaja, claro. Es Claro. complicadísimo, muy difícil, me imagino lo difícil que debe ser resguardar ese secreto. ¿Cuántas personas en el mundo conocerán o habrán conocido realmente cuál es la fórmula para producir esa bebida? Pero son precisamente esas medidas lo que le dan el poder económico que ha alcanzado, ¿no? Eso es definitivamente la parte difícil, pero claro, la parte ventajosa es que puede tener una buena. Y bueno, y por último, una pregunta para ambas, y está referido a los contratos de confidencialidad, en los que se incluyen cláusulas de PI. Y aquí la persona que nos pregunta nos dice qué tan, digamos, frecuente es ver que en los contratos de trabajo o en los contratos de relaciones comerciales, como por ejemplo entre proveedores o con diseñadores gráficos, se incluyan cláusulas de confidencialidad. Y en caso de que se incluyan, ¿cuál es el tiempo que se recomienda de duración de esta confidencialidad, ¿no? Ya. Sí. Comunes, obviamente son muy comunes porque la confidencialidad, como estábamos viendo, es una de las buenas prácticas que se tiene en temas de propiedad intelectual y es muy sencillo de implementar. En sí mismo, una de las medidas más populares y digamos que más prácticas es la inclusión de cláusulas de confidencialidad. Lo que pasa es que también en el relacionamiento, cuando estamos en estos países, particularmente de América Latina, que somos un poco informales, se pueden generar tensiones. No es lo mismo cuando estamos negociando con una empresa, por ejemplo, europea, que llega con su cláusula, con su acuerdo de confidencialidad y todos decimos como, wow, es que son súper ordenados, lo hacen muy bien, es una empresa muy grande. Si nosotros en América Latina llegamos con un acuerdo de confidencialidad, muchas veces nos tildan de, pero ¿qué me está diciendo? Es que yo no pienso robarme la información. Entonces tenemos culturalmente unas diferencias importantes en la forma de percibir la confidencialidad.
Pero si estamos hablando de buenas prácticas, deberíamos incluirlo en todo y aclarar que en sí mismo no le estoy diciendo a la otra persona que me va a robar, no, estoy diciendo quiero tener unas reglas claras, yo tengo gestión de propiedad intelectual y para poder hacer negocios nosotros protegemos la información y es lo que pretendemos hacer. O sea que eso sí es importante y usar ese contrato como una herramienta de transparencia entre las partes, incluso previene conflictos futuros. Bueno, eso es lo primero. ¿Cuánto tiempo? Aquí vamos a ver si coincidimos la doctora Mónica y yo, porque realmente no es un tema pacífico. Uno ve cláusulas indefinidas, ve tiempos cortos, pero personalmente pienso que debe estar sujeto a condición, es decir, que no debe estar limitado en el tiempo, porque como hablaba la doctora Mónica, es que si tuviéramos acuerdos de confidencialidad que terminaran en 5 años, por ejemplo, pues el secreto de la Coca-Cola ya estuviera revelado. Entonces, no tiene mucho sentido un plazo que no esté acorde con el tipo de protección que quiero darle a la información. Si estoy hablando de algo que voy a patentar, pero que estoy en un proceso, por ejemplo, de investigación y desarrollo que culminarán 3 años, puede ser 3 años porque sé que voy a presentar la patente, ya va a estar publicada y ya no va a tener sentido el acuerdo de confidencialidad. Pero si estoy hablando de un secreto como tal industrial, como la fórmula de la Coca-Cola, pues limitarlo en el tiempo sería ilógico a la protección que le voy a dar. Pero sí es común encontrar plazos extraños en acuerdos de confidencialidad. Sí, no, coincido totalmente con lo que dijo Adriana, es que no hay un estándar ni un criterio legal para establecer temporalidad ni condición. Entonces, pues va muy de acuerdo con la libertad contractual ahí lo que las partes, digamos, que les interese cubrir. Mónica, muchas gracias, Adriana. Aquí nos han mandado 2 preguntas que están referidas directamente o más propiamente con la labor del Indecopi. Nos preguntan que una persona, bueno, ya hizo el pago para el registro de su marca. ¿Qué pasaría si alguien más ha usado el nombre que ha registrado? Bueno, acá hay 2 cosas. Primero, el solo pago no es suficiente para dar inicio al trámite. Hay que presentar conjuntamente con el pago la solicitud de registro, porque obviamente en la solicitud se tiene que incorporar el signo que se está solicitando, identificar los productos o servicios, etc. Si en caso han presentado la solicitud conjuntamente con la tasa, eso le da un derecho, obviamente, de prelación frente a todas las solicitudes posteriores que vengan, independientemente del examen que se haga de la solicitud, con marcas registradas con anterioridad o signos solicitados con anterioridad. Eso es completamente aparte, pero en teoría la sola presentación de la solicitud le da un derecho de prelación frente a todas las que vengan después. Eso siempre y cuando la solicitud se haya presentado conjuntamente con la tasa. Si es que solamente han realizado el pago de la tasa o del monto correspondiente para la solicitud y no han presentado la solicitud, ahí no hay ningún derecho todavía que se esté generando, porque en teoría no hay ningún signo distintivo, ninguna marca que se haya presentado formalmente a solicitud. La forma por la cual podrían obtener alguna ventaja en la presentación es si es que conjuntamente lo han hecho con la solicitud. ¿Qué pasaría si es que alguien más está usando el nombre que ha registrado? Si es que alguien lo está usando y no lo ha registrado y ustedes obtienen el registro, podrían iniciar algún tipo de acción con todas las consecuencias que vendrían dentro de un procedimiento por infracción. El Indecopi tiene competencias también para evaluar acciones por infracción a la propiedad industrial y al derecho de autor, y dentro de esas consecuencias podría generarse una multa, podrían dictarse medidas cautelares, medidas definitivas orientadas a retirar los productos infractores del mercado, entre otras cosas. Pero la sola presentación de la solicitud, que también vale aclarar, no genera todavía ningún derecho. No se confunda la sola presentación de la solicitud con el derecho que se puede recibir sobre el signo que está contenido en la solicitud. Hay que esperar que la autoridad conceda el derecho y evidentemente después de esa concesión ya tengo habilitadas las vías para poder denunciar. Y una segunda pregunta, nos indican si una persona natural puede registrar una marca sin haberse registrado en la Superintendencia de los Registros Públicos. Los registros de marcas pueden ser obtenidos por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. No hay ninguna restricción en cuanto a la calidad de la persona que vaya a solicitar el signo. Pueden hacerlo como persona natural y luego transferirlo a una persona jurídica. Pueden hacerlo como persona jurídica y luego transferirlo a una persona natural. En realidad eso es completamente indistinto.
No hay necesidad de acreditar ningún tipo de inscripción registral si es que se va a presentar la solicitud a nombre de una persona jurídica. Si van a, perdón, a nombre de una persona natural, si van a presentar la solicitud, digamos, como una persona jurídica, obviamente esa persona jurídica sí debería existir en el registro público, pero no hay ningún tipo de restricción si se trata de una persona natural o jurídica para presentar la solicitud. La pregunta es, si la persona natural puede solicitar un registro de marca, la respuesta es sí. Y bueno, y luego todas las preguntas que ya nos han mandado han sido respondidas. Agradezco enormemente a Adriana y a Mónica la atención para responder cada una de ellas. Quería dar unas pequeñas conclusiones respecto a las exposiciones, a las brillantes exposiciones de nuestras expositoras, y muy breves para no dilatar un poco más el tiempo que hace que estamos exactos. Adriana nos comentaba, y estos son, digamos, las ideas fuerza que debemos, con las que nos debemos quedar, porque definitivamente son las que van a darle provecho a todos aquellos que quieren explotar al máximo la presencia de su IP en el mercado. Primero entendamos que la propiedad intelectual no es una actividad exclusiva de un sector científico, de un sector legal, de ingenieros, de economistas. La propiedad intelectual la vemos en todos lados. Las que lo aprovechan probablemente en una mayor proporción puedan tener cercanía con algún tipo de actividad en particular, pero no significa que nadie o alguno dedicado a una actividad diferente lo pueda hacer. Muchos de los grandes inventos que probablemente no resultan grandes máquinas, sino cosas que tal vez no son de muy alto nivel, vamos a llamarlo así, tecnológico en cuanto a su producción, pero que solucionan problemas de manera increíble, muchas de ellas no han sido generadas ni creadas precisamente por amplios conocedores de la materia técnica, ¿no? En realidad, la capacidad inventiva, la capacidad de innovar, la capacidad de mejorar está en cualquiera de nosotros. Esa capacidad innata que tenemos los seres humanos de solucionar problemas, tranquilamente la puede plasmar en la realidad cualquier persona, independientemente de su profesión o oficio. Las empresas deben acostumbrarse y ya deben ir incorporando, obviamente, con todas estas lecciones que nos deja la pandemia, involucrar a toda la empresa en el proceso de innovación. Las características de la propiedad intelectual se adecúan perfectamente a cualquier tipo o cualquier línea del negocio que nosotros estamos presentando. No debería haber ningún tipo de restricción para involucrar a toda la empresa en la innovación. Que no se olviden la suscripción de los contratos, ¿no? Contener o incluir en los contratos las cláusulas necesarias para protegernos. Se ve en la práctica, lo vemos en los casos, en la casuística que nos llegan a nosotros como parte de nuestro ejercicio profesional, muchos casos en los cuales por un descuido contractual se pierden derechos de propiedad intelectual. Y en casos de que no se puedan perder, pero que se tengan que enfrentar o que se busque recuperar, son procedimientos muy complejos, de una actividad probatoria muy extensa, que puede dilatarse por bastante tiempo y que sencillamente podrían hacer perder oportunidades valiosas de inversión o de recuperación de inversión, y que tal vez cuando logre recuperar mi marca o mi elemento de propiedad intelectual muchos años después, el interés que tenga el mercado en poder atenderme ya no sea el mismo, ¿no? Y pierda ahí una renta importante. Identifiquemos los secretos industriales, donde probablemente el nivel de confidencialidad es el más alto que deberíamos tener, resguardarlo al máximo. Hay un mensaje claro cuando nos mencionaban el caso de Coca-Cola. Obviamente, asemejarnos a una compañía tan grande, siendo una microempresa, es claro, siempre pensar en grande, pero hay que tomarlo como ejemplo y esperar siempre tener un resultado cada vez más parecido, pero resguardándonos, cuidándonos y obviamente copiando lo bueno, ¿no? El resguardo, la confidencialidad es trascendental para que estos diseños puedan funcionar y puedan operar correctamente en el mercado y obviamente nos beneficien en forma exclusiva, ¿no? Lo que nos interesa es que ese secreto industrial exclusivamente sea nuestro, ¿no? Si bien es cierto, Coca-Cola es un ejemplo, pero no es muy extraño que veamos algunos otros. La bebida peruana, la bebida gaseosa más conocida en el Perú, Inca-Cola, también es parte de una práctica en secreto empresarial, donde su receta o su fórmula de preparación es copiada por muchas otras empresas. Hay muchos productos que tienen la misma característica del Inca-Cola, pero obviamente el sabor no es el mismo, algo que sucede exactamente igual con la Coca-Cola, ¿no? Y respecto a la exposición de Mónica, y que ya nos lleva al campo de la propiedad industrial, y es algo que también
y que probablemente se direcciona muchísimo con lo que estamos viendo, lo que estamos pasando a través de todas estas consecuencias de la pandemia, que es el branding. Saber escoger adecuadamente el signo que nos va a identificar. No nos dejemos llevar por la aceptación de un grupo de personas, por un pequeño sector del mercado que me identifica con una denominación que yo no sé si la puedo proteger y que probablemente cuando crece este grupo de personas que me siguen en mis redes y que me consumen o adquieren mis productos, de pronto cuando quiero obtener protección exclusiva, me doy cuenta que lamentablemente el término no resulta útil para el registro. Acá en el Perú, no sé cómo sea en Colombia, vemos muchos de estos establecimientos comerciales que identifican la reunión de un producto, estos que terminan en día, ¿no? La terminación en día, por ejemplo, la pollería, la carnicería. En Perú hay una gran cantidad de estos elementos, ¿no? Imaginemos que yo me identifico con la denominación la pollería y me empiezan a conocer mis clientes, la información entre ellos hace que cada vez mi local o mi establecimiento reúna más personas y de pronto soy un boom y a los meses o a los pocos meses al frente mío aparece otra pollería y lo denuncio por infracción, lo primero que me van a decir, oye, un ratito, tú no tienes una marca. Y si lo quieres denunciar o quieres registrar este signo, lamentablemente no lo vas a poder registrar porque es un elemento que identifica directamente lo que haces, ¿no? Hay formas de poder lograr, digamos, distintividad en el mercado, pero es, digamos, actividad probatoria muy difícil, muy extensa y evidentemente es reservado a casos muy puntuales, no necesariamente a los emprendimientos. Cuidémonos del uso real y efectivo de las marcas. A veces un mal uso o un uso no correcto podría llevarnos a perder un procedimiento de cancelación, ¿no? No es extraño ver usos no adecuados, a pesar de que se ven usos reales, pero no adecuados conforme al registro. Eso es trascendental también para una buena práctica. Las MIPES deben tenerlo esto muy presente porque probablemente los productos con los que salgan al mercado no sean muchos, y los signos con los que me identifico en el mercado tampoco sean muchos. Así que aquellos que me identifican, debo protegerlos y protegerlos muy bien. La ley nos da herramientas legales que no son complejas. No es difícil, no es, digamos, tarea cuantiosa o una inversión cuantiosa poder lograr una protección adecuada. Es simplemente tener claras las reglas y utilizarlas en beneficio de la compañía, ¿no? O de la empresa. Respecto a las patentes, cuidemos también obviamente la confidencialidad. El problema de las patentes es que si se pierde la confidencialidad y se logra la divulgación, tranquilamente esa solicitud pierde novedad y voy a perder cualquier posibilidad de poder registrarla. Algo importante también son las asesorías en la solicitud. Como dijo Mónica, efectivamente en el Indecopi no requerimos la intervención de abogados para la presentación o inicio o trámite de cualquier procedimiento administrativo de los cuales nosotros somos competentes, pero es cierto que hay procedimientos donde el nivel de conocimiento de aquel que me asesora o aquel que presenta la solicitud puede ser determinante para o simplificar el trámite o no perder oportunidades valiosas de tener una resolución favorable, ¿no? Actualmente el Indecopi tiene el servicio de patenta que da una información muy detallada y prácticamente suficiente para que cualquier persona pueda presentar y llenar una solicitud de patentes, que dentro de la estructura de la propiedad intelectual, de hecho, es la etapa más técnica, ¿no? Tan técnica que en el área de patentes probablemente los abogados no tenemos ahí mucho espacio. Tal vez por ahí alguna vez los ingenieros o los químicos nos preguntan por algún tema legal que no puedan entender, pero cuando queremos entrar un poquito más nos encontramos con las fórmulas y las operaciones y decimos, pues acá, chicos, los dejo, disfruten su trabajo, pero en realidad el tema técnico es sumamente importante, complejo en algún caso, pero no pierdan el rastro de que pueden recibir la asesoría completa por parte de la autoridad administrativa y obviamente eso no tiene ningún tipo de costo, ¿no? Bueno, esas eran las conclusiones que había logrado reunir. De verdad ha sido un gusto poder escucharlas, poder conocer más a profundidad las materias de las cuales una MIPE puede explotar y puede obtener una ventaja significativa en el mercado. Nada, reiterarle el agradecimiento por compartir con nosotros su valiosa información. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente moderador que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias, Adriana, Mónica, que nos han venido acompañando en diferentes webinars y ahora justamente han hecho juntas ese tema que, como ustedes, amigos, se han dado cuenta, son diferentes temas y bien relacionados.
de propiedad intelectual relacionados a temas de reactivación económicas, muchos de ellos, como los que hemos conversado esta tarde, son temas transversales a los temas de marcas, a los temas de inventos, a los temas de derecho de autor, ¿verdad? Y en realidad lo han hecho con una genialidad. Yo les agradezco mucho a la doctora Mónica Ramírez, a la doctora Adriana Rabe, al doctor Gabriel Benítez por esta participación. Y también me permito poderles invitar para la siguiente videoconferencia, que lleva a ser un tema de una de las competencias, que propiamente es un tema de derechos de autor, que tenemos el próximo 17 de noviembre, que es el dominio público como oportunidad para nuevos emprendimientos creativos, para lo cual ahora nos acompañan nuestras amigas de Colombia, han estado con nosotros también de Argentina, y el próximo martes tenemos al doctor José Luis Caballero Leal de México, que nos va a brindar esta ponencia para todos ustedes, amigos. Entonces, no se olviden que desde ya pueden inscribirse, acá están los links a un costado, y si no, pueden entrar a la página, al Facebook de Indecopi, a la página web también de la escuela, para poderse inscribir. Se acopan bastante rápido estas participaciones, pero con mucho gusto estamos aquí para poderlos esperar y seguir disfrutando de estas conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido gracias a Mónica, a Adriana y a Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros ponentes, a ustedes, amigos participantes, y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Hasta luego, amigos. Feliz tarde, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Chao.